Estamos aquí con el diputado dirigente de la Cámpora, Eduardo Guado de Pedro. Gracias por venir. Buenas noches. ¿Cómo andás? Fue para todos, ¿no? Días muy dramáticos, días muy tristes, días muy negros, y vos particularmente la pasaste particularmente mal. Sí, mira, viendo esto quiero, primero si me permitís, quiero recordar, creo que hay 38 argentinos muertos, ¿no? Hay 38 personas que salieron pro- a protestar y están muertas. Entonces me parece, como decías vos en la introducción, ¿no? Creo que tenemos que tener presente todas estas cosas, porque sirven para no volver a tener hechos como estos. Otra reflexión es que, fíjate vos, en el 2001 veníamos de un gobierno de Menem, ¿no? En el 99, en el 99 gana el radicalismo con muchas propuestas nuevas, ¿no? Con muchas propuestas de generación de empleo y terminan gobernando y terminan gestionando con los mismos tipos que generaron esa crisis. Pero bueno, Eh, me interesa puntualmente, más que retrotraernos al análisis ¿Qué veo político, yo? después después por supuesto, muy interesado en entrevistarte sobre la actualidad, pero Bien, quiero recordar tu caso, te soy absolutamente franco, sí, no lo he dado, y hoy preparando el reportaje me encontré con tu historia, y me parece en que Google. Sí. notas Te lo hago rápido. Estábamos hay una en... crónica Ahí me fantástica tocó... de Miguel Miguel Bonazo. Bonazo. Estábamos el 19 en la universidad, vimos que la gente comenzó a Vos tenías salir. 25. Sí. Eh, Salimos a protestar. Nosotros ya veníamos de cortar Libertador, cortar Figueroa En Alcorta, porque derecho. López Murphy quería. Veníamos de participar de un montón de actos con el MTA, con un montón de sindicatos. Ahí el Cuervo militaba también en distintos barrios y la situación ya era muy límite. Al otro día me levanté, fui a trabajar al sindicato de judiciales y me mandaron un mensajito diciéndome que estaban reprimiendo Claro, a las eso que madres. veíamos recién. Yo justo tenía que ir a la Secretaría Electoral para llevar cosas y cuando llego a la escena me camiones tirando agua y lo que hice fue participar de la... Soy uno de los que anda por ahí medio despatarrado con la policía, ¿no? Y eso terminó que Que picanean el... yo veo fotógrafos, un fotógrafo conocido. Le quiero decir a él que soy Guado de Hijo, pues yo militaba también en Hijos, y cuando escuchan eso Se se ensañan. ensaña un poquitito más, y como yo me parapeté en la puerta del auto, me dan una descarga de una picana, eso me hizo aflojarme mucho. Yo me di cuenta que la otra
Entonces corrí y cuando corro vi que era yo contra la policía. Golpes y el patrullero choca contra un taxista. Entonces el taxista vuelca, el policía que chocó se lesionó, yo me golpeé, me saqué el hombro y eso generó todo un tumulto de gente. Eso fue por México al 300. Ahí yo pedí a los vecinos que me saquen y la policía lo que me esposó. Me subieron en la tercera ambulancia que llegó, me subieron esposado a la ambulancia, me llevaron al hospital Argerich y ahí estuve custodiado por la policía. Mientras tanto avisaron al CELS, avisaron al sindicato de judiciales, presentaron un amparo rápido en un juzgado y pude salir a las 19 horas. Pensaste seguramente qué hubiera pasado si el taxi no hubiese si el patrullero no hubiese chocado con el taxi. Bonazo decía que por la dirección que iba, porque me sacaron la billetera, la cédula, iban a... nada, no sé. Vos identificaste a uno de los policías con el número... La chapa. La chapa. Sí, la tenía creo, en el cinturón. No, la tenía colgada de un hilo. ¿No sabés si fue identificado o no? No sé. Te pido unos minutos, pues seguimos charlando de política. Y ahora estamos en línea, saludo vía Skype al titular de la CTA Autónoma, Pablo Micheli. Pablo, gracias por atendernos. Un gusto, Marcelo. Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Bueno, queriendo saber si ya tuvieron reunión de mesa directiva y qué opinión, qué medida, qué acción van a seguir tras el acuerdo de la CGT con el gobierno alrededor de ganancias. Mira, te digo rápido, pero primero te cuento que estoy impactado por el relato de Guado de Pedro. No hemos tenido simpatía entre nosotros porque yo he sido muy crítico en la gestión anterior, pero me ha impactado porque viví todo lo del 19 y 20 de diciembre en la calle en aquellos tiempos y la verdad que sí, es lo que vos decís, ¿no? Menos mal que chocó el patrullero, porque de otra manera capaz que hubiese sido otro destino de este muchacho. Bueno, vos no estabas en el MTA, estábamos ya, ¿no? No, yo estaba en la CTA, ya asistía a la CTA. La CTA tuvo un debate muy profundo en esos días, previo, porque había hecho la consulta popular, aquella por el Frente Nacional contra la Pobreza. El FRENAPO, claro. Eso. Fue entre el 13 y el 17, el 14 y el 17 de diciembre. Mirá vos, 3,5 millones de personas votaron por el seguro de empleo y formación que había pensado la CTA. 2 días después ocurre lo del estado de sitio y la gran movilización. Y ahí, que será para otro día contarte, hubo una gran discusión en la CTA acerca de qué hacíamos. Totalmente. Y varios compañeros fuimos a la calle el 19 y el 20 a participar de la movilización. Por eso me impactó el relato de Guado, porque me trajo recuerdo, igual que las imágenes que pasaste, de todo aquello que pasó hace 15 años atrás. Bueno, viniendo el día de hoy, Pablo, opinión sobre el acuerdo, estás enterado seguramente del contenido de lo pactado entre la CGT y el gobierno hoy. Sí, como bien decía, estamos acá en Mar del Plata en una reunión de la Comisión Nacional con todos los secretarios generales de todo el país, de la CTA. Hemos evaluado lo poco que llegamos a conocer de este acuerdo. La semana pasada yo estuve en el Senado junto con Jackie, en nombre de las 2 CTA, expusimos en la comisión, que luego después no tuvo dictamen, y planteamos nuestra posición de fondo respecto a que es un impuesto que no debería existir sobre el salario, que es absolutamente inconstitucional, ilegal, ilegítimo, y que, bueno, es una barbaridad que los trabajadores seamos los que solventemos la recaudación, o gran parte de la recaudación del Estado Nacional. Pero en esta estación intermedia, hasta que logremos los trabajadores que se elimine el impuesto al salario,
Este acuerdo alcanzado sacó un tema que era, creo por lo menos lo que sé hasta ahora, no está el tema del impuesto a la renta financiera en el acuerdo. No, quedó fuera. Quedó fuera. Y este era el objetivo principal, este era el tema central de lo votado por los diputados. Lo más importante, más allá de cuánto era el mínimo no imponible, el alcance que tenía el proyecto por media sesión de diputados, lo más importante era haber tocado el tema de la renta financiera, que nadie en nuestro país se anima a tocar. Bueno, en realidad está discutiéndose, todavía creo no ha sido definido, si gravar a las ganancias obtenidas con las maniobras, la operación de dólar futuro, si te referís a la renta financiera, a la distribución de utilidades, a los intereses de títulos públicos, plazo fijo, eso en principio seguiría desgravado. Igual que lo de las mineras, creo que tampoco eso se ha tocado. Bueno, había sido mucho más avanzado el proyecto alcanzado en diputados sin ser la panacea. Por lo tanto, nosotros, en principio, conociendo muy por arriba este acuerdo, creemos que no mejora lo que hicieron los diputados. Creo que llegaron a un acuerdo donde, obviamente, muchos de los diputados que votaron aquel acuerdo, que era más favorable que este, terminaron arreglando con el gobierno, al igual que el triunvirato de la CGT. Creo que los compañeros de la CAT lograron con 2 horas de paro lo que venían reclamando y con eso alcanzó para que terminara de trabarse definitivamente el acuerdo, que va a hacer que 1.700.000, 600.000 paguen ahora de los 2 millones que pagaban, pero no sé en cuánto tiempo no tenemos otra vez el problema encima. Entonces, ahora, en definitiva... Pablo, ¿por qué pensás, digo, más allá de cuál sea la alícuota, de cuál sea el monto, por qué pensás que está mal que 1.400.000 o 1.600.000, según los cálculos, supongamos 1,5 millones para redondear, de los que más ganan paguen impuesto a las ganancias, que en otros países se llama impuesto a los ingresos? ¿Por qué te considerás que está mal? Primero porque ha sido totalmente distorsionado esto. Si efectivamente se va a pagar un impuesto a la ganancia sobre la remuneración que recibe un trabajador o un funcionario o un gerente, debe ser calculado en función de lo que fue cuando se modificaron las escalas en el año 92, para lo cual hoy debería ser el mínimo no imponible de 160.000 pesos aproximadamente. Por otra parte, nosotros nos basamos en lo que te digo al principio, que el salario no es ganancia y por lo tanto no debe ser pasible de impuestos. Que haya impuesto a la ganancia no quiere decir que esté bien aplicar un impuesto al salario, porque el salario no es una ganancia. Entonces nosotros no estamos de acuerdo que se pague impuesto sobre el salario. Si se va a pagar impuesto, que se vuelva a la vieja escala, en la cual no era esta cantidad de gente la que pagaba. No se puede pensar que en un país la carga impositiva fundamental que haga la acumulación de arcas en el Tesoro Nacional tiene que ser la carga sobre los trabajadores, sobre los jubilados. Me parece que eso es una barbaridad, hay que revertir esa carga impositiva. Yo di un ejemplo en el Senado el otro día y dije, el caso más emblemático es el caso de los telefónicos. Los trabajadores telefónicos tienen grabado su salario en 7% de su salario por impuesto a la ganancia. La empresa telefónica argentina paga 4% de impuesto. O sea, está totalmente distorsionado eso. Entonces, si van a aplicar un impuesto a la ganancia sobre los salarios, que sea en medidas justas, no esto que en 37.000 pesos no es millonario un trabajador soltero que gane 28.000 pesos y tampoco un trabajador casado que gane 37.000 pesos. Parece que es una locura con lo que está el costo de vida del Argentina. Pablo, te agradecemos mucho la comunicación. No, gracias a usted, un abrazo. Seguimos aquí con Eduardo Guado de Pedro. Vos tuviste ya posibilidad de charlar con Axel, no sé cómo discuten eso en el seno del bloque, de la cámpora. Mira, en principio, por lo que pude ver, para nosotros esto significa un retroceso, ¿no? Nosotros recordemos siempre que nunca hicimos campaña prometiendo eliminar el impuesto, ¿no? Durante estos 12 años hemos actualizado 8 veces el impuesto, como para que más o menos pensamos que algún sector siempre
debe contribuir. Ese sector para nosotros era alrededor del 10%. Nuestro proyecto... 10% de lo que más gana. De los que más Ahora, gana. Guado, dejaron... El proyecto que se consensuó entre 14 bloques políticos discutiendo, analizando, para nosotros un proyecto perfectible, pero justo. Esto significa un retroceso para los trabajadores, significa un retroceso donde ese millón de trabajadores que iba a dejar de pagar el impuesto, como decían hoy, va a mantener la situación actual. Otro punto, la forma, ¿no? Esos acuerdos entre cúpulas, esos acuerdos sin discusión, para nosotros siempre terminan perjudicando. Como dice Pablo, ¿no? Digo, fue un impuesto... Se supone que después esto va a ser debatido en la Cámara. Para nosotros es una vergüenza después de la discusión a todos los sectores, junto con los otros bloques, estos acuerdos que siempre son en diciembre, ¿no? Posteriores a algunas cenas, donde terminan perjudicando, son acuerdos de cúpula que terminan perjudicando a los trabajadores. Guado, cuando el gobierno hace referencia a la herencia recibida, hace sin decirlo, y a veces diciéndolo con todas las letras, pone los puntos en todos los problemas que ustedes dejaron. ¿Te haces cargo de alguno? Mira, para nosotros el mayor problema que le dejamos al presidente Macri es 6 millones de puestos de trabajo. Dejamos una sociedad mucho más consciente, una sociedad que valora mucho más el esfuerzo colectivo y el esfuerzo individual. Todo eso es positivo, Guado. Una sociedad todo eso es positivo. No, Marcelo, no. Es positivo para vos. Un presidente que está enojado porque un trabajador, después de laburar 12 horas, pueda usar el aire acondicionado, te está hablando todas las políticas son perfectibles, por supuesto, gobernar con el nivel de factores de poder en contra que gobernó Cristina, que fue único, se le pusieron en contra el sector agropecuario sin liquidar soja, el sector financiero, bancarias, el sector judicial molestando permanentemente, algunos medios de comunicación ocultan candidatos. Esa tenés que pensar en políticas públicas. Hoy el presidente gobierna con todos estos factores protegiéndolo y se dedica a gobernar en contra de las personas que Cristina quiso defender, que son el laburante, el comerciante, la pyme, el industrial, los invisibles que hicimos visibles con la asignación universal por hijo, con las cooperativas, digo, hicimos cosas mal y por supuesto todo el sistema de poder de la Argentina nos intentó llevar al precipicio permanentemente. Y por suerte, Cristina se defendió
no solo el 54% que sacó en las elecciones, sino que defendió a las pymes, a las industrias, a los bancos que tuvieron la rentabilidad como no la tuvieron nunca. Ese fue un error. Y la rentabilidad del sistema financiero y no haber avanzado quizás en sistemas de redistribución. Bueno, el desquicio con el que dejaron impuestos a las ganancias nuevos, es otro, ¿no? Dicho nuevos. Y lo que sí quiero valorar, digo, valorar eso, ¿no? Digo, un presidente que tiene todos estos actores jugando para él, trata a los trabajadores como si fuesen el palo en la rueda, porque consumen combustible, porque usan aire, o aquel sinceramiento que era que vivían en una fantasía. Por eso digo... ¿Por qué considerás, si todo eso es así, y los números, los indicadores socioeconómicos de este gobierno en el primer año son muy malos, ¿a qué atribuís que el presidente, según cualquier encuesta, mantenga razonables, no se haya derrumbado al ritmo de las variables socioeconómicas, la desocupación, la pobreza, la inflación? Mirá, en la elección del 2015 las encuestas le pifiaron todo. Yo en este sistema de consultores que andan dando vueltas confío poco. Yo por lo que ando, por lo que voy recorriendo, caminando con mis compañeros, vemos que hay un descontento, no solo ya en aquel trabajador que tenía miedo de que un presidente que nació en cuna de oro, que se suponía que podía gobernar para los ricos, vaya a hacer esto, sino que hoy te encontrás con muchísimos empresarios y muchísimos comerciantes y empresarios que están facturando un 40, un 30 o un 50% menos. Ejemplos tengo miles de gente que viene al Congreso, de gente que uno ve cuando hace charlas, de gente que uno conoce y de gente que se identifica con el kirchnerismo o que no se identificaba, pero se dio cuenta que su comercio, su pyme y su industria funcionaba, y hoy con las políticas de importación, con la política, corrigiendo el error de la matriz energética nuestra o el error tarifario nuestro, se empezaron a fundir panaderías que usaban hornos eléctricos. Digo, hay un mundo, además de el que está en el Excel, que debe manejar Pratgay y Melconian y Macri, hay un mundo también informal. El jardinero, el albañil, el electricista, los que hacen changa, el vendedor. Transcurrió un año desde que dejaron el poder, dejaron el Estado. Durante 12 años, hacer política era hacer política estando en el Estado. ¿Qué cambió eso en el modo de hacer política? ¿Cómo afectó, en particular, el desarrollo cotidiano de la organización de la Cámpora? Para nosotros fue este año nos permitió focalizarnos muchos en la construcción del armado político, de la fuerza política. Al combinar gestión con una militancia que es nuestro ser. Digo, yo en el 2001 no era funcionario y ni tampoco me defino como cuadro técnico. Nuestro ser es ser militantes. Y como dirigentes políticos, este año se puso en valor muchas de nuestras ideas, se puso en valor todo el esfuerzo nuestro. Pero no me vas a negar, imagino yo que debe ser más difícil
hasta por una cuestión de recursos, de manejar resortes de poder, hacer política estando en el gobierno que estando en la oposición? Mira, a nosotros nos decían primero que juntábamos gente porque cuando trabajabas en el Estado te daban celular, ¿no? Nos jodían con la BlackBerry. Después nos decían que teníamos gente y que incorporábamos gente porque teníamos contratos. Después nos decían que los contratos en realidad no trabajaban. A nosotros, cuando más se nos acercó gente fue al contrario, fue en los momentos más duros. En la 125, cuando se muere Néstor, y en cada persecución a Cristina se nos suma gente. Ya no es una fuerza política que contenga jóvenes como surgió hace 10 años. Yo ya cumplí 40 años, no me considero joven hace 5 años y hasta el 2015 se nos acercaba gente cuando atacaban a la presidenta o en esos hechos. Y hoy, a partir de el 9 de diciembre, a partir de esa plaza hermosa con la cual se fue Cristina, se nos acercó muchísima gente porque se dio cuenta que lo que decíamos nosotros no era verso que lo que... Hoy tienen la misma capacidad de movilización, no hubo deserciones desde que asumió Macri hasta ahora. Dos fenómenos. Vos tenés, en la política siempre hay oportunismo, hay oportunistas cerca. El oportunista es el negocio, ¿no? El que está con vos porque tenés el poder y cuando no lo tenés más se va con otro. De esos, por supuesto, se te van y es muy sano para una fuerza política pasar por no tener poder, por no manejar nada, para ver quién es quién. Las bases. Bueno, vos fíjate esto, este año se produjo también un fenómeno muy bueno en las universidades y en los secundarios. A nosotros nos costó mucho desde el oficialismo ganar centros de estudiantes de universidades y de secundarios, ¿no? Porque ahí tiene más presencia ahora que hace un par de años. Porque ahí el espíritu es más rebelde y es muy difícil explicar la rebeldía al sistema siendo presidente, ¿no? Es como esa frase de la Nata que decía el poder o el más débil es el sector corporativo. Sí, hoy hemos ganado federaciones, la de Córdoba, la de La Plata, hemos ganado más centros de estudiantes que antes. ¿No sentís que están muy alejados de sectores de clase media que los ven con muy malos ojos? Mirá, es una discusión permanente que tienen muchos dirigentes políticos para con nosotros, ¿no? Nos aconsejan mostrarnos más, salir más, porque hay una disociación o hay una diferencia muy fuerte entre lo que ven que somos y lo que la opinión pública lee de los medios. Esa discusión nosotros tratamos de saldarla no con los mismos medios que nos dicen que somos malos, porque para que este medio que te viene maltratando hace 7 años u 8 hable bien de vos, Clarín te pide concesiones, no van a empezar a hablar bien de nosotros porque salgamos más. Lo que sí tenemos que hacer nosotros es fortalecer nuestro vínculo real en los barrios, en las fábricas, con las comisiones internas, y ese trabajo es más costoso, no es tan visible, no es tan a corto plazo, pero es la única forma de tener una fuerza política que no dependa del buen humor del dueño de Clarín, que comiendo una aceituna dice: quiero que Guado sea el peor
la peor persona de Argentina. Por último, dos últimas. ¿Cuánto daño les hizo en la elección y posteriormente los casos de corrupción? Pensando Jaime, López, Báez. Daño en el daño en la elección o el mayor daño dicho por la propia Carrió fue la operación hecha contra Aníbal Fernández, acusándolo de algo que no tenía nada que ver, cuando todo el sistema político sabía que la Morse era otra persona. Jaime Báez, ¿no? Que fue previo a la elección. Báez es parte de las peleas que se dan entre... Es parte de las peleas que se dan entre los constructores, porque vos me nombrás Báez, yo te puedo nombrar Calcaterra, Caputo, Rogio y no sé cuántos más. Es la misma relación que tenía Caputo, Calcaterra, Rogio con el gobierno anterior que la que tenía Báez. Pero es la misma lógica de... ante una campaña política donde hay un proyecto político que defiende a un sector de la sociedad, que defiende la industria nacional, y con una persona jefa del espacio político que no reconoce otro jefe que no sea la voluntad del pueblo, contra un candidato que representa las corporaciones y el establishment. Ante eso, si el dueño de Clarín quiere que gane la otra persona, Lázaro Báez se convierte en el hermano de Cristina, la mamá de Cristina se convierte en una mujer que hizo no sé qué, la hija de Cristina se convierte en otra cosa más, el hijo de Cristina se convierte en un monstruo, y ahora se metieron con la sucesión de Néstor Kirchner. Bonadío interviene es un nivel de persecución y un nivel de obsceno. Eso comenzó, como decís vos, en la campaña para que Cristina pierda y tengamos un presidente mal tipo que no deja que un trabajador use el aire acondicionado. Y la última, ¿por qué es Máximo el líder de la Cámpora? ¿Por qué es Kirchner? Nosotros elegimos a Cristina como jefa, ¿no? La elegimos como jefa porque reúne todas las condiciones de que se la enfrentó, resistió, reúne todas las condiciones que nosotros entendemos que hacen falta para conducir un país con gente bastante compleja y conducir un país para volver a industrializar y generar felicidad, si querés. Dentro de esa cosa que queda medio ahí, conocimos a una persona que se llama Máximo Kirchner, que es el cuadro político más completo que conozco yo, que milito desde los 18 años. Milito en el peronismo, milito en organizaciones sociales, barriales. La persona, el cuadro político, el dirigente político más completo que conoce la realidad de las provincias, de distintas ciudades, que conoce el mapa, que tiene un nivel de análisis y un nivel de profundidad y una paciencia y una sabiduría a la hora de bancarse el poder y las peleas. Y si no fuera 15 sería igual él. Sí, no tengo ninguna duda. Guado, gracias por venir. No hay por qué. Vamos a